Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central, aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo habrán de impactar o ya impactan las nuevas tecnologías en las relaciones laborales y en la creación de los futuros empleos? Para hablar de este tema estarán con nosotros en la noche de hoy Héctor Castellanos, representante de la federación que nuclea a los trabajadores de comercio y servicio, y el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente. Bueno, cuántos temas que tenemos para conversar con nuestros invitados en el día de hoy, agradeciéndoles a ambos la presencia aquí. Ya los presentamos formalmente, pero un nuevo saludo. En este caso decimos cuántos temas porque seguramente con el diputado podemos hablar, bueno, en un año electoral de muchísimos temas. Con la gente de la FUESIS podemos hablar de infinidad de temas, pero seguramente hay un tema, y con esto vamos a comenzar la charla del día de hoy, que los va a unir, espero, y tiene que ver con los avances de la tecnología, cómo esto irá cambiando las relaciones laborales, el futuro del empleo, el trabajo del futuro o el futuro del trabajo, como solemos decir habitualmente. Y vamos a comenzar porque Héctor está coordinando, se lo muestro acá, director, y lo vamos a ver después con más detalle. Está coordinando, como decíamos, este trabajo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios junto con el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INEFOP, ese experimento interesantísimo que comenzó en el año 2008 y que reúne a trabajadores, empresarios y al Estado uruguayo, y creemos que es sin duda una suerte de buque insignia en lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores. Desafíos de cara al futuro, pero en un presente que ya nos muestra algunos elementos para tener en cuenta. Contanos, Héctor, de qué se trata el trabajo que acabamos de ver. Bien, en primer lugar también agradecer la invitación nosotros. Y bien, como tú decías, Pepe, estamos coordinando un proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que tiene como objetivo, o mejor dicho, es un proyecto que se apoya en tres pilares, tres ejes de trabajo. Un eje es el eje histórico, o sea, la recopilación histórica desde la época del London-París hasta la fecha, o sea, las modificaciones que han sufrido las relaciones laborales y el comercio y servicio en general, tanto por franja etaria como por género, etcétera, etcétera. Otro de los ejes es la parte actual, digamos, la evaluación de tareas y la descripción de categorías que, si bien están vigentes ahora, también comenzaron a ser antiguas, producto que fueron analizadas, revisadas y actualizadas en el año 85, o sea, en la primera ronda de Consejo de Salario post-dictadura. Pero ya pasaron 34 años, entonces hoy las nuevas realidades nos dicen que también esas categorías ya están obsoletas y hay que entrar a revisarlas. Y el otro eje de trabajo, digamos, el futuro inmediato, ¿no? O sea, el impacto que está generando los avances tecnológicos, no solamente en los temas de estructuras de empresas, sino en las propias relaciones laborales, ¿no? O sea, la modificación horaria, la mayor cantidad o diversidad de tareas de un trabajador, o sea, hoy no está tan estructurado esa cuestión. Entonces, este proyecto lo que busca es tener una rigurosidad lo más científica posible, que permita construir, apoyándonos en el pasado, el presente y perspectivas, construir políticas activas de empleo, que apunte a que las tecnologías, que no las consideramos que son nuestro enemigo, sino podemos decir que en función de cómo se apliquen esas tecnologías pueden o no ser perjudiciales, nosotros creemos que no. Pero bueno, a la finalización del proyecto, la idea es con un trabajo espejo que está haciendo la Cámara Nacional de Comercio, poder cotejar ambos trabajos sobre fines del 2020 y que permita aportar al gobierno de turno, al Estado uruguayo, la generación de políticas activas de empleo. Vamos a ampliar más sobre este observatorio. Creo que omití decir, y hablando de rigurosidad, que el Instituto Cuesta Duarte está trabajando activamente también, ¿no? Nos estamos apoyando en el Instituto Cuesta Duarte, concretamente con la compañera Andreina Moreira y el compañero Daniel Olesker, por lo menos hasta fin de año. Después veremos el rumbo que tomará el compañero, ya es de público conocimiento que encabeza la lista del Senado, y bueno, en el PICNT no es compatible las dos funciones, ¿no? Claro. O soy sindicalista o soy legislador. Bien, diputado, ¿cuánta agua corrió bajo el puente desde el London-París que mencionaba Héctor
a la actualidad, ¿no? ¿Qué visión tiene usted como legislador, como integrante del Partido de la Gente también? Bueno, primero que nada, para mí no va a haber otra discusión en el Uruguay de los próximos años que el empleo. Yo creo que estamos en una situación crítica, en donde tenemos un Estado que tiene 4,5 puntos de déficit fiscal, rumbo al 5, o sea, vamos a terminar el año casi en el 5% de déficit, donde las políticas activas van a tener, o por lo pronto lo que primero que le tienen que decir todos los presidenciables a la gente, sea quien sea y del partido que sea, que en el año que viene hay que ajustarle la economía del Estado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Y no hace falta ser muy inteligente, y solo podemos mirar la República Argentina, que cuando un Estado ajusta sin tener y mirar el empleo, lo que paga es un enorme desempleo. Entonces creo que el Estado uruguayo se enfrenta, o todos los uruguayos nos enfrentamos el año que viene, a una necesidad del gobierno de reducir los gastos, gane quien gane, y el que diga que no sea así está mintiendo. A problemas que esa misma reducción del gasto va a generar en el propio empleo. Cuando un Estado deja de gastar, y en un Estado tan chico como el Uruguay de 3 millones deja de gastar 1.200 millones de dólares, el impacto en el empleo es un dato de la realidad. Y si a eso le sumamos lo que bien decía Héctor, que se puede visualizar fácilmente, por ejemplo, en áreas de supermercado, lo que son avances tecnológicos, que la pequeña y la mediana empresa en el Uruguay, que son aproximadamente 185.000 y donde trabajan 300.000 uruguayos, por los costos del Estado sumado al avance tecnológico, están castigando fuertemente, sin lugar a dudas que la discusión que nos tenemos que dar los uruguayos, con seriedad, con inteligencia, con mucho sentido de unidad y de sentido nacional, es discutir el futuro del trabajo. El futuro de cómo generar y mantener los empleos que existen en primer lugar, cómo aportarle a la discusión un grado de seriedad importante, o sea, acá hablar de políticas activas de empleo, nosotros presentamos un plan muy fuerte, muy estructurado de políticas agresivas y activas de empleo. Solo lo podemos hablar si decimos de dónde salen los recursos, o sea, vamos a tener un Estado en el cual va a terminar completamente endeudado, donde la posibilidad de endeudamiento está prácticamente reducida a cero, donde tiene que reducir costos y donde para defender el empleo tenemos que hacer una inversión importante a través también de herramientas que nos permita el Estado hacer políticas activas. A grandes rasgos, el Partido de la Gente lo que está proponiendo, a lo personal, Daniel Peña lo que hizo fue durante casi un año estar investigando todo lo que el Estado tiene, ¿no? Son dónde están las tierras del Estado, dónde están las propiedades del Estado, cuáles son realmente el capital que el Estado tiene para poder aportar, dónde están los grandes agujeros negros del Estado. Y nos encontramos con cosas realmente importantes y que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, y ahí después voy a ir un poco más a la propuesta capaz, pero sí. Nos encontramos en donde, primero, que la información del Estado no existe, ¿no? Y ese ya es un gran dato del problema, ¿no? O sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que debe tener el resultado de los bienes que son propiedad de todos los uruguayos, no tiene ese dato, ¿no? Después de 15 años de gobierno del Frente, de Colorado, de Blanco, de todo, o sea, el Estado uruguayo no tiene hoy un registro de cuáles son los bienes del Estado. Accedimos a información periodística, por ejemplo, bastante bien hechas, digamos, donde aparecen 50 millones de dólares de edificios en propiedad del Estado que están abandonados, y en nuestros pedidos de informe surge más o menos la misma cantidad de plata que gasta el Estado alquilando propiedades a terceros. O sea, tenemos 50 millones de dólares en edificios abandonados y gastamos prácticamente lo mismo alquilando edificios de terceras personas. Nos encontramos con el agujero negro de los juicios al Estado, ¿no? Y ahí es un capítulo totalmente aparte, en donde obviamente... Déjeme solo el titular, después lo ampliamos, diputado. Solo titulares. Ministerio de Industria, de 24 juicios en contra, nos respondió 9, estamos en esos 9, en 1.600 millones de dólares. Ministerio de Economía, 432 millones de pesos. Hace casi 16.000 juicios perdidos con sus propios funcionarios en los últimos 4 años, 16.000. Preguntamos la cifra, nos respondió de la cifra de solo de 3.000, o sea, lo que corresponden a ACE Central, no las comisiones de apoyo, que es donde está la mayor cantidad de juicios.
en eso van 104 millones de dólares. Estamos hablando de que prácticamente el problema de los medicamentos caros en el país anda en el entorno de los 40 millones. Solo en juicios, a menos de la tercera parte, vamos en 104 millones. Calculamos cuánto sigue siendo el resto. De la mano de eso también estamos hablando de una reorganización del Estado. O sea, hoy 100.000 hectáreas que tiene el Ministerio de Defensa. ¿Es necesario que hoy el Uruguay tenga, por ejemplo, donde está el metro cuadrado más caro del país, ¿no? Que es en Carrasco? Tenemos la Escuela Naval en Carrasco, en el lugar donde el metro cuadrado es más caro. Estamos en la discusión de qué hacemos con el dique Magua. Si se lo vamos a Buquebú, si no será bueno que de repente discutamos entre todos si es bueno que tengamos, si ahí no poner la Escuela Naval, si sacar los barcos grises del puerto y ponerlos en el dique Magua, dejar Buquebú donde está, dejarlo más lindo y vender las tierras que tenemos en Carrasco y generarlas y ponerlas, toda esa plata en la generación de un espacio de empleo. A ver, estamos hablando de Carrasco, pero estamos hablando de todo el cinturón de Montevideo, todo el cinturón de Canelones. ¿Hay una estrategia de defensa en la propiedad de las tierras que tenemos en defensa? 600.000 hectáreas de colonización, de las cuales todavía 150.000 no se han otorgado. De las 450.000 que se otorgaron, puedo dar fe de que muchas han sido más a dedo que por un criterio científico. Hoy un cristiano en cualquier parte del país con 300 hectáreas está perdiendo plata. La colonización reparte mucho menos que eso. Estamos repartiendo riqueza, estamos repartiendo pobreza. Las sociedades anónimas de fondos públicos, propiedad del Estado, que funcionan en la órbita privada. Nos desayunamos todos los uruguayos el año pasado que existía el presidente de una de esas empresas que ganaba el doble del presidente de la República, y cuando se le ajustó el salario al mismo salario que el presidente de la República, renunció porque era argentino y quería ganar el doble que el presidente, y eran fondos públicos y empresas públicas. Esas 74 empresas públicas, no las empresas madres, ¿no? Estamos hablando de las sociedades anónimas que funcionan en la órbita privada. ¿Son todas necesarias? Tenemos que seguir pagando la regasificadora, tenemos que seguir pagando los 79 fideicomisos propiedad del Estado. ¿Son necesarios? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Y dejé solo los titulares, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando desde el Partido de la Gente es que la Agencia Nacional de Desarrollo, actualmente formada y en el formato que tiene, pase a llamarse Agencia Nacional de Desarrollo y Empleo, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene que regular los bienes del Estado, no solo los regule, sino que genere un gran fideicomiso. Nosotros estamos pensando en el entorno de los 2.000 o 3.000 millones de dólares que se genera a través de la venta, o sea, de la venta de las tierras en desuso, de todo lo que el Estado no use, pero visualizado en una visión estratégica, generar en ese fondo, y que esa visión de desarrollo vaya de la mano del empleo. Y acá me gustaría, seguramente con Héctor lleguemos a algunas conclusiones que creo que son interesantes de visualizar, sobre todo en el trabajo de INEFOP. INEFOP ha invertido dinero en varias áreas, ¿no? Pero dentro de las cuales hay algunas áreas en específico con respecto a lo que es la inversión en el área tecnológica, en la capacitación de gente en tecnología, en donde ha tenido una reinserción laboral de cerca del 100% o el 100%. Pero no es la mayor cantidad de dinero en donde se ha invertido. Se ha invertido en otras áreas en donde en algunos guarismos no llegamos al 20, al 25, al 30, al 35, en los mejores casos de reinserción laboral, en la mayor cantidad de inversión del INEFOP. Entonces, yo creo que es estratégico, y acá por eso quiero hablar de una visión de que nosotros no estamos en este tema poniendo temas arriba de la mesa para generar una discusión vacía o electoralista, sino lo que estamos intentando es poder llegar a tener una discusión de fondo sobre cómo en situación de realidad, donde el Estado se va a encontrar con pocos recursos a los cuales echarles mano, donde no necesitamos generar más endeudamientos porque hay que reducir la carga fiscal, poder echar mano a las cosas que nos sirven y que tenemos y generarlos a lo que más nos importa, que es a el empleo de la gente. Y esto es, por ejemplo, la exoneración de aportes en las microempresas, por ejemplo, la capacitación a lo que hace al avance en la tecnología, y donde la pequeña y mediana empresa del Uruguay es la más castigada de todas, el avance tecnológico. Si hay sectores que castiga profundamente, es donde trabajan estos 300.000 uruguayos. Sí, pequeñas y medianas empresas que son las mayores unidades productivas económicas que tiene el país. Son las que generan mayor cantidad de empleo en el Uruguay. Totalmente. Héctor, ¿coincidís? Y ya vamos a seguir hablando del observatorio, pero... Casi el 80% del PBI uruguayo se produce en empresas con menos de 20 empleados. A ver, yo sin duda no voy a responder a cuestiones, algunas cosas coincido, otras no.
no estoy acá para defender al partido de gobierno, ni mucho menos. Estamos acá para hablar del empleo en representación del movimiento sindical. Yo, por ejemplo, reconozco, estamos en un año electoral, todos los sectores, el que está dirigiendo muestra su producto, el que no está dirigiendo critica, y ese es el juego de la democracia, por lo menos la que estamos acostumbrados nosotros. Pero sí marcar algunas cuestiones con respecto al empleo. Nosotros, después de la dictadura, en el año 85, se reinstalan nuevamente los consejos de salario, de la vieja ley del 43, y se reinstala porque hubo un acuerdo previo ahí, lo que fue la CONAP en su momento, etcétera, etcétera, y que el presidente que ganase las elecciones, acto seguido, entre otras cosas, iba a convocar a la negociación colectiva como parte de que no se concibe un país democrático si no tiene la negociación colectiva entre el capital y el trabajo. Pero bueno, eso nos duró el primer mandato, el primer quinquenio de gobierno. Ya en el segundo gobierno democrático, ya los candidatos no tenían ese compromiso y el doctor Lacalle no convoca la negociación colectiva. Pasan esos 5 años, después vuelve el doctor Sanguinetti y tampoco vuelve a convocar a la negociación colectiva, como sí lo había hecho la primera vez, producto de ese acuerdo. El doctor Jorge Valle tampoco convoca la negociación colectiva. Y tuvimos 15 años donde el sector empresarial, casi 17 años donde el sector empresarial tuvo las famosas cuestiones que instalaron, la flexibilización laboral, la tercerización y la desregulación laboral. No había negociación, el salario mínimo estaba por el piso, y cuando se reinstalan nuevamente los consejos de salario, ahí no solamente el trabajador recuperó poder adquisitivo, mejoró su calidad de vida. No nos olvidemos que un trabajador del sector limpieza o del sector seguridad en el año 2005 estaba entre 7 y 10 pesos la hora, hoy está superando los 100 pesos la hora. O sea, yo no puedo analizarlo así. Lo que sí puedo analizar es si hay negociación colectiva, hay una mejor distribución de la riqueza. Si hay una mejor distribución de la riqueza, por ende el mercado interno se fortalece. Necesito hacer una pausa, después seguimos conversando acerca de este y otros interesantes temas con nuestros invitados en el día de hoy. Estamos aquí en Encuentro Central a través de la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Del futuro, el futuro del trabajo, cómo generar nuevos puestos de empleo en nuestro país, parte de lo que venimos hablando con nuestros invitados. Antes de la pausa, Héctor decía la distribución de la riqueza. ¿Se distribuye riqueza o se distribuye ingreso? Se distribuye ingreso. De todas formas se distribuye algo, que no es poca cosa. Yo lo que quería decir en el bloque anterior es, si nosotros tenemos negociación colectiva, a través de los consejos salarios, programas de actividad, que hay que saber también que discute los mínimos, ¿no? Porque hemos escuchado en la campaña electoral que ya ha arrancado, de que el consejo salario compromete, no es lo mismo un trabajador de una tienda en Montevideo que en Cerro Chato. Es cierto, no es lo mismo, mucho más chico. Ahora, el consejo salario discute los salarios mínimos. No estábamos hablando de salarios de 40.000 pesos, estamos hablando de 20. Entonces, nosotros decimos, no es cierto que una empresa cierre exclusivamente por el tema del salario, porque tiene que pagar más salario. Cierra por un montón de factores. Los avances tecnológicos es uno de ellos. Aquel que no se ayorna a las nuevas realidades, lo más seguro que pierda competitividad y tenga que cerrar. El London Paris cerró. El London Paris abrió fines del siglo XIX y cerró en 1966, 64. Y cerró el London Paris. Cerró Angenstein, Trossi, o sea, todas esas grandes tiendas cerraron. Vienen las galerías y tras las galerías vinieron los shopping y fueron liquidando. O sea, hay un montón de fenómenos. Este fenómeno de la tecnología tiene una característica, ¿no? Nosotros decimos, estamos viviendo lo que se conoce ahora como la revolución 4.0.
Si estoy en la 4.0 es porque por lo menos dieron 3 anteriores. Y efectivamente, la máquina a vapor, fin del siglo XVII, la revolución industrial con los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, los avances de la computación más acá en el tiempo. Si uno analiza eso en el tiempo, vemos que entre revolución y revolución pasaron entre 70, 80 y 100 años, entre una y otra. Hoy los avances tecnológicos aceleran de una forma tan brutal los cambios que obliga a estar en una permanente por lo menos conversación para ver cómo lo afrontamos. En el día de hoy tuvimos una reunión muy interesante con el señor Enrique Manner, dueño de Chip Parisien, donde también Chip Parisien, una casa de capitales uruguayo con 1.200 trabajadores, etcétera, comienza a incorporar tecnología, las famosas ventas online, etcétera, etcétera, y estamos dispuestos. El señor Manner demostró voluntad para conversar de que el ingreso de la tecnología no signifique exclusivamente desplazamiento de mano de obra, sino cómo vamos reconvirtiendo a través de los horarios, a través del famoso tema de que yo voy a tener a un trabajador cibernético que no hace aportes de ningún tipo hasta el momento. Entonces, ¿cómo encontramos una ecuación que permita encontrar equilibrios entre una cosa y la otra? Y hay ejemplos en el mundo que lo vienen haciendo con éxito. Después nos contarás qué observa, valga la redundancia, el juego de palabras, este observatorio en los distintos ramos o rubros o sectores dentro de la federación. Y diputado, la creación de empleo genuino, tema de campaña electoral, como usted bien decía, bueno, de hecho tenemos un candidato o un precandidato del Partido Nacional que ha prometido la creación de 100.000 puestos de trabajo, por ejemplo. Bueno, nosotros no decimos qué hacerlo, sino cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo hablaba de aportar a la campaña credibilidad, y es parte de lo que llamamos. Voy a tocar 2 temas que no los había tocado en el primer ciclo, porque lo habló Héctor y no me gustaría dejarlos pasar. Creo que el cambio de las relaciones laborales en Uruguay es un tema importante, pero es imposible pensar en un futuro de relaciones laborales sin diálogo o sin consejo de salario, para decirlo claramente. O sea, nosotros estamos manteniendo los consejos de salario en el caso de llegar. Creemos que lo que hay es que mejorar las fórmulas de diálogo, ¿no? Y a veces, tal vez lo que seguramente tenga que estar arriba de la mesa de la discusión es cómo todos los actores de la sociedad generamos más diálogo, mejor diálogo, ¿no? Y un diálogo que permita al Uruguay avanzar, que permita a la inversión llegar, que permita sobre todo adecuarse a cambios que son sumamente necesarios. Yo no quiero dejar pasar también que dentro de los costos, uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay son los costos del Estado, el peso del Estado, el peso que al comerciante o a cualquier empresario en el Uruguay le cuesta un Estado que gasta muy mal, pero que se lo hace pagar a la gente, ¿no? Porque acá cuando cobran impuestos demasiado graves, bueno, hay algunos empresarios que dicen, bueno, hay que ajustar por el empleo. El problema es que al Estado nunca le puede ajustar, ¿no? Acá lo que estamos intentando primero es que se administre bien un Estado, que gaste mucho menos el Estado, pero que tampoco eso se malentienda. Por eso nosotros hablamos de una reducción del Estado con foco en el empleo. Hay políticas que han habido en los últimos tiempos que se han destinado exclusivamente a reducir los gastos del Estado, olvidándose de la gente y de los trabajadores. Un Estado que solo se dedique a reducir los costos sin pensar en los trabajadores y la gente es tan criminal como el que no lo hace, ¿no? Porque quien no se dedica a administrar bien el Estado termina siendo igual de criminal, porque la gente termina quedándose sin empleo porque los inversores se van para otros países. Y acá pensar, a ver, yo no sé, ustedes son más viejos, yo soy apenas un chiquilín. Bueno, ese era el chiste de la tarde. Sí, se lo estamos festejando. Con seriedad, como corresponde. Pensar hace 15 años atrás que los receptores de inversión en esta parte del continente era Paraguay. Si uno venía acá al Uruguay, ¿no? Nos planteábamos todo y decían, bueno, el gran captador de inversiones es el Paraguay, y yo le diría que se nos reían todo lo que nos estaban mirando y lo que estaban en la mesa. Hoy nos enfrentamos a que es uno de los principales competidores, con 2 gobiernos pegados que están tomando acciones que nos van a llevar a nosotros a tener
digo, una discusión en profundidad en cómo se enfrenta. Y acá no estamos hablando de posicionamientos políticos y no quiero entrar en el que si está bien o no está bien lo que hace Paraguay, o cómo lo hace, o cuáles son las relaciones laborales. No ese es el tema. El tema es... Bueno, pero debería serlo también, ¿no? Porque bueno, si Paraguay tiene un nivel, digamos... Pero la realidad, lo que estamos hablando es que nos compite con nuestra forma de captar inversiones y de generar empleo. Entonces... Le voy a decir un caso, de gente que no es Paraguay, ¿no? Con las mismas relaciones laborales, gente que hoy nos está compitiendo por el costo del Estado. Para hablar específicamente de un tema político que me interesa introducir, que es el costo del Estado. Hoy tenemos gurises en Uruguay que trabajan en lugares muy buenos, que ganan en los primeros 6 meses técnicos en informática en Sudamérica, que ganan $1.200, $1.300, y que trabajan en empresas que tienen su filial en Sudamérica, en Uruguay, tienen su filial en Chile y su filial en Barcelona, ¿no? Ese guris que aparentemente gana bien, el problema es que con sus $1.200 en Uruguay no le da para tener el apartamento, para levantar la familia, para tener un auto, para hacerlo, llenar el supermercado. Algunos apenas llegan. Se van a Chile o se van a Barcelona, estamos hablando de 2 países que tienen una protección social similar, y por la misma cantidad de dinero, o sea, por los mismos $1.200, vive de otra forma, tiene otro tipo de acceso, y hoy lo que está pasando es que muchos de esos gurises que nosotros formamos y que el Estado uruguayo lo forma, se terminan yendo a trabajar a otros países y estamos terminando y perdiendo mucha gente capacitada que hoy, por el peso excesivo y los costos, el Uruguay se ha transformado en uno de los países más caros del mundo, sin duda más caro de la región, hace que la captación de gente capacitada y de empresas se nos esté dificultando mucho, por lo cual yo creo que necesitamos imperiosamente un Estado que administre mejor sus recursos, necesitamos capacitar mucho mejor a nuestra gente para que nuestra gente gane más y pueda ser el Uruguay el lugar de recepción, y necesitamos generar posibilidades a un Estado que le permita a las empresas tener costos competitivos para salir a competir. Y acá vamos a 2 temas que lo voy a decir a propósito porque seguramente sea polémico. El futuro del empleo en el Uruguay el año que viene, hay dos cortes bien gruesos, hay 2 empleadores grandes, digamos. Está el Estado y está la empresa privada. Yo creo que va a ser muy difícil con los números que hoy tenemos que el Estado pueda ser el gran empleador del futuro. O el gran empleador de los próximos 5 años. ¿Aún con la mayor inversión en la historia del país? Es que estamos con el peor déficit de la historia del país. Entonces, creo que nunca ha habido un déficit tan grande en la caja del Estado como existe hoy, ni tan endeudado, ¿no? Los niveles de endeudamiento que tiene el Estado uruguayo hoy es brutal. Por lo cual nosotros sí creemos que el desarrollo pasa por achicarle el costo y achicarle el espacio para que sea así la empresa privada, y acá efectuamos también un corte. Nosotros queremos hacer hincapié en la pequeña y mediana empresa en el país, porque creemos que es el gran empleador del país. Yo creo que seguramente UPM no necesite los beneficios que hoy le está dando el Estado uruguayo, pero sí lo necesitan los 300.000 trabajadores que trabajan en 185.000 micropymes que hoy están asfixiadas y son los que no exoneran ningún impuesto. Entonces, sin duda que hoy queremos la discusión, darla de forma, es difícil decir cómo uno genera una discusión sincera en estos tiempos, ¿no? En tiempos electorales a veces estos temas terminan no logrando dar una discusión en profundidad, con seriedad, de los temas que tiene que enfrentar el Uruguay, nos guste o no nos guste. Esta es una discusión que sin lugar a dudas el próximo gobierno la tiene que dar, porque si no se da, o vamos hacia un Estado que se dedique solo a gastar menos y se va a olvidar de la gente, y vamos a terminar en un desastre como lo estamos viendo en países vecinos, o terminamos en el otro extremo, que es no adecuamos nada y nos vamos camino al desastre que ya tenemos. Entonces creo que aquí hay una discusión en profundidad que hay que dar, hay ideas que hay que tomar, y sin duda que se hacen a través del diálogo y de muchos encuentros, y no que sigan desencuentros. Nosotros sí venimos con propuestas concretas, ¿no? Nosotros no queremos llegar a esta discusión sin nada en la valija. Podrán estar de acuerdo o no, pero sí tenemos un proyecto concreto en la valija, de decir, bueno, acá para solucionar el tema de empleo en los próximos 5 años se precisan recursos. Quien hable de la generación de empleo sin decir de dónde van a sacar los recursos está mintiendo. O sea, si acá
o aumentan impuestos o se los sacan a alguien, pero políticas activas de empleo sin recursos es mentira. Recursos con endeudamiento creemos que es muy complicado. Nosotros estamos hablando de la generación de recursos del propio Estado, que hoy está totalmente desperdigado, totalmente tirado. Hay miles de millones de dólares tirados en el país. Mira, yo presenté 49 pedidos de informe a todos los organismos del Estado. Después, como generalmente no nos responden a los legisladores, a través de la Fundación con 10 abogados presentamos acceso a la información pública en todos los organismos del Estado y a su vez en las 19 intendencias municipales. O sea, estamos hablando del entorno de los 70 y pico de pedidos de informe y pedidos de acceso a la información pública. Tenemos respuesta de 10, no más, ¿no? Con los que esos 10 tenemos, hacemos un programa entero acá con el libro analizando. Hice 5 preguntas nada más. Tierras del Estado y bienes que tiene cada organismo, edificios que tienen en uso y cuántos alquilan, flota de autos en propiedad de cada uno de los organismos, flota de autos que alquilan en cada uno de esos edificios y juicios que tiene ese organismo en contra. Con esos 5 ítems no llegué a los 3.000 millones, los paso, pero abundantemente a la hora de decir, bueno, cómo necesitamos la reorganización del Estado para conseguir recursos que tenemos, que hoy están administrados, que están vistos de una forma no estratégica. Yo, obviamente que esto es gran parte de investigación y también de ver cómo algunos otros estados administran los bienes. Por ejemplo, el Estado inglés hace hasta que las medidas de las oficinas, según para lo que sirve esa oficina, le administra hasta el metraje de la oficina. O sea, estamos hablando de que tenemos hoy infinidad de bienes totalmente perdidos, desperdigados, no utilizados, y que creo que ahí va a haber que pensar estratégicamente el país, ver qué nos sirve tener y qué no nos sirve tener, administrarlo de una manera central, donde no sea cada jefe de organismo que termine administrando como a él se le ocurra, porque acá la verdad es que estoy seguro que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe haber pedido más de una vez que le manden la información, pero después según el ministerio se terminan reservando lo que tienen, porque después son las cosas que tienen para cambiar en un presupuesto. Entonces, creo que hay mucho por hacer y trabajar. Nosotros podemos ir y vamos a ir avanzando en el correr de este año en ampliar mucha de la información que tenemos y es el plan que estamos desarrollando. Claro, la FUESIS tiene la mirada puesta más en la órbita privada que en el gerenciamiento del Estado, por el hecho de, bueno, su desarrollo principal tiene que ver con el comercio y con los servicios, o no necesariamente. Nosotros en el sector comercio, en lo que es el grupo 19 de Consejo Salario, sin duda el mayor cliente es el Estado. En la parte comercio propiamente dicho es el sector privado. Pero yo quisiera, porque no quiero polemizar, pero algunas cuestiones porque las estamos discutiendo nosotros dentro del proyecto. Es cierto lo que dice el diputado, ¿no?, de que todo el mundo ofrece empleo. Y el tema es con qué calidad de empleo. Porque si yo voy a los años 90, digo, no, eso no es empleo. Eso es una forma de intentar decir que tengo una política de empleo. No, la política de empleo tiene que reunir una condición que no es solamente el valor de la hora, el valor del jornal. Se nos habla de diálogo, ¿no? Y esto no es un problema semántico de la palabra. Nosotros no nos gusta dialogar, nos gusta negociar, porque los diálogos pueden llegar a ser diálogos de sordo también, ¿no? Entonces, la negociación lleva implícitamente que ambas partes tienen que agotar los esfuerzos para encontrar acuerdos o posibles acuerdos y que ambas partes algo van a tener que ceder en búsqueda de ese acuerdo. Entonces, insisto, no es por la semántica solamente, es porque la negociación trae eso, ¿no? O sea, le incorpora la necesidad de agotar hasta el último momento la posibilidad de encontrar acuerdos. Paraguay es el principal competidor que tenemos nosotros en el tema de puestos de trabajo. Ahora, no nos olvidemos que casi el 90% de los trabajadores paraguayos son informales, el 90%. Paraguay tuvo Ministerio de Trabajo hasta hace 5 años atrás no tenía Ministerio de Trabajo, o sea, Brasil retrocedió, se quedó sin Ministerio de Trabajo, Argentina también, o sea, hay una clara intención de que como que esas cuestiones no son de las importantes.
Uruguay es el país más caro, sin duda. Nosotros que tenemos la posibilidad de recorrer la región y algunos otros países fuera de la región, es de los países más caros, eso no está en discusión. Ahora, también es el que mayor distribución hace de las ganancias, del ingreso, ¿verdad? El salario mínimo en Uruguay, gracias a los consejos salarios, está más o menos, hablando en dólares, unos $500. Nos vamos a Brasil, Argentina, ni que hablar de otros países más hacia Centroamérica, el salario mínimo anda en 200, el mínimo nacional, 200, $250. Entonces, es cierto, es un país caro, y al tener mejor ingreso el trabajador, tiene mayor demanda. Y vivimos una sociedad de la oferta y la demanda. Si yo quiero más ropa, más comida, más salidas, más esparcimiento, más estudio, más lo que sea, porque lo puedo pagar. Entonces, la demanda hace crecer la oferta. Yo, con respecto a los sectores que nosotros estamos analizando, fundamentalmente en el grupo 10 de los consejos salarios, por la gran concentración de trabajadores que están ahí, son los buques insignia, digamos, sí, son tiendas y supermercados, ¿verdad? Ahí se nuclea la mayor cantidad de trabajadores. Vamos a detenernos, después ampliamos, hacemos la última pausa, ya venimos para las conclusiones finales acerca de este apasionante tema que tiene que ver con la realidad cotidiana de todos los uruguayos. Bien, ingresamos en el bloque final de este diálogo que venimos manteniendo con nuestros invitados en el día de hoy. Había quedado pendiente en el bloque anterior. Mencionabas aquellos rubros importantes que tienen que ver con tiendas y supermercados. Sí. Como para observar qué es lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en la actualidad y en el futuro cercano con respecto a los impactos de la tecnología o de la nueva tecnología. Sí, nosotros estamos analizando 11 sectores. Sin duda, como te decía en el bloque anterior, en el grupo 10 tenemos tiendas y supermercados como los sectores numéricamente más importantes. Claro. En el grupo 19, que es todo lo que es servicios, ahí nos enfocamos en empresas de seguridad, seguridad electrónica y seguridad privada en general, y el sector limpieza, mantenimiento de espacios públicos, verdes, etcétera, etcétera. Esos son los 4 sectores que mayor cantidad de trabajadores se nuclean. No nos olvidemos que de cada 4 trabajadores activos en el Uruguay, sí, 3 están vinculados al comercio y los servicios. Entonces es un mundo importante de gente a atender. Que los avances tecnológicos también modifican las características sociales de esos trabajadores. Por ejemplo, en nuestras generaciones, un trabajador de una tienda inglesa, y perdone que haga publicidad, como para un bancario trabajar en un banco, o sea, eran los objetivos, ¿no? Era el hacer la escuela, el liceo, el casarme, el tener un empleo estable, ¿no? O sea, el pleno empleo era como el objetivo. Casarme, tener un hijo, 2 y jubilarme donde estoy. Hoy eso se modifica también. Hoy comienza a aparecer el emprendedurismo, que le llaman, que yo siempre digo lo mismo, no sé si existe en el idioma español, pero se entiende. Aparece aquel individuo emprendedor, ¿no? Que puede estar trabajando en su casa con una computadora y estar vendiendo una camisa, un electrodoméstico, asesorando sobre moda, sobre tela, sobre comestibles, sobre lo que sea. Y ese fenómeno que se da, que cambia, ¿no? O sea, las grandes concentraciones comienzan a desaparecer, es un desafío que se le plantea al PICNT. La estructura orgánica del PICNT está basada en las grandes concentraciones de trabajadores, fundamentalmente en la segunda revolución industrial, las grandes fábricas, la producción en cadena, el Fordismo, el Taylorismo, etcétera, etcétera. Hoy comienza a desaparecer, sin embargo tenemos una estructura, nosotros, el PICNT, una estructura orgánica basada en la ley del 43 del Consejo Salario y con las grandes concentraciones de trabajo. Bueno, eso también se modifica. Entonces el emprendedurismo es una cuestión de que
en la cabeza, y por eso nosotros decimos que sociológicamente, psicológicamente cambia. Comienzo a decir, yo ya no soy empleado, soy colaborador de la empresa, cosa que nos parece bien, para nosotros no es el problema del término, pero sí modifica el relacionamiento, se va más al individualismo, al trabajar más solo, etcétera, etcétera. Entonces, decimos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hoy justamente lo hablábamos en la reunión que manteníamos con Chic Parisien. ¿Cómo hago yo para sostener a un trabajador que hace la venta, pero que después el cliente la compra vía online, internet, y la paga un 20, un 30% más barato? Claro, ese trabajador ya no cobra comisión. No cobra la comisión. Yo voy a una casa electrodoméstico cualquiera a comprar una cámara para filmar. Entonces va el vendedor y me explica las bondades que tiene esa cámara y todo, me convence. Le digo, ¿cuánto sale? 100 pesos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me voy y en la vereda nomás, para no ser tan grosero delante de él, desde mi celular la compro vía online y en vez de pagarla 100 pesos la pago 70 pesos. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos combatir, que no haya un uso indebido de los avances tecnológicos. Por eso termino diciendo esta cuestión. La tecnología no es el enemigo. El enemigo es, o puede llegar a ser, depende de qué modelo se apropie de esa tecnología para aplicarlo en mayor concentración. Como todas las cosas parece ser la herramienta, no es el problema, sino la utilización de la misma. Ahora, hay cosas que esto es como cuando se incendiaba la fábrica, ¿no? O sea, la realidad pasa por arriba y uno se adecua a la realidad o queda por el camino. Entonces, acá yo creo que pasa por generar inteligencia y intentar ir un paso adelante. Por eso nosotros sí hablábamos de negociación y no de diálogo y no de negociación, aunque podría incluir las dos cosas, ¿no? Yo creo que nos vamos a un tiempo en donde se necesita negociación, pero con mucho diálogo, porque ha cambiado la forma, porque eso que dice Héctor es así. O sea, hoy se generan también muchas oportunidades si tenemos la capacidad de hacerlo, pero van a ser muy cambiantes. Parte de la negociación puede ser la reducción de la jornada laboral, diputado. Puede ser tanto como... El problema son las etiquetas. Yo creo que el problema es seguir atados. Por eso, a ver, te voy a hacer bien gráfico. Yo cada vez, hasta mi cabeza política cambió el día que dije... yo sigo siendo blanco hasta el día que me muera, pero dejo el Partido Nacional porque no creo más en este formato, porque me parece que vamos a un mundo en donde tenemos que tener la capacidad de hacer cosas nuevas que solucionen problemas nuevos. Entonces, vamos a precisar diálogo, vamos a precisar negociación después de realidades que van a cambiar. 3 niños que nacen hoy, 2 de cada 3 niños que nacen hoy, no se saben que van a trabajar dentro de unos años, porque van a cambiar radicalmente. Hay que cambiar la forma de educar. Es necesario, capaz que tengamos 18, 20 años capacitando gente, capaz que hay que tener otro tipo de formación más larga, pero hay que preparar a un Uruguay para que rápidamente se adecúe a tecnologías. Lo que dice Héctor, nosotros nos preparamos en una época en donde estudiaba un montón de años, se recibía de algo y trabajaba toda la vida. Ahora capaz que vos estudias una carrera, 3, 4 años, te recibís y dentro de 2 años eso que estudiaste y te apostaste todo, no es que alguien quiera sacarte el trabajo, no, la tecnología lo suprimió. Claro. El caso de ustedes, tal vez uno de los paros más importantes que hubo en Estados Unidos fue lo de los cajeros de supermercado. Cuando empezaron los cajeros de supermercado automáticos, donde la gente iba, pasaba por el cajero y pagaba, que acá en Uruguay ya existen, ¿no? Obviamente, uno de los empleos más simples, que era estar en la caja de supermercado o el que guardaba en una bolsa, son empleos que se suprimieron. Voy a hablar de mi departamento de Canelones. En época de recolección de uva, había quintas que trabajaban 700, 800 personas cortando uva. Hoy hay 4 empresarios conocidos que compraron una máquina que el tipo se sienta arriba y hace toda la viña sentado arriba de la máquina con una sola persona. Y vos le decís, ¿eso está mal? Entonces, porque si no hace eso, los vinos chilenos son más baratos, los vinos argentinos son más baratos, tampoco podemos exportar los vinos. Entonces, hay discusiones que hay que sacarse la etiqueta, hay una etiqueta ideológica que tenemos todos, que a la hora de enfrentar el futuro del trabajo
está arriba de la mesa también, porque no los cambiamos nosotros, no es decisión nuestra. Muchas de estas cosas, por más que nos peleemos, nos matemos con Héctor, y digamos vos sos esto, yo soy lo otro, y cosas, la realidad en el mundo va a seguir y nos va a cambiar por arriba. Entonces, o enfrentamos esa realidad con mucha firmeza como país, o nos caminó por arriba y punto. Y vamos a seguir, ganamos con la bandera, pero la gente nuestra se quedó sin trabajo. Y punto. Está bien. Hay un punto donde hace 3 años vino el premio Nobel de Química israelí. Y dice, yo estoy en el grupo de amistad en el Parlamento, se juntan 20 legisladores. Digo, ¿qué vamos a ir a escuchar de un tipo que es premio Nobel de Química? Acá ninguno conoce absolutamente nada. El tipo se dedicaba exclusivamente a hablarle a niños, ¿no? Después que ganó el premio Nobel, tiene un programa que se dedica a educar a niños de 3 a 5 años y es lo que hace. Dice, bueno, yo no conocía el Uruguay, pero me fijé, es uno de los países con mayor protección social. Y nos hizo un triángulo. Ahora ustedes están en un problema. Digo, ¿cuál es el problema? En los últimos 200 años que he estudiado, ustedes tienen una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina. Entonces, acá tienen 2 soluciones. En unos años, mirando este triángulo, y no hay forma de sostener el sistema de seguridad social que se tiene, que es otro de los temas que hay que aportarle a la discusión del trabajo. Es quién va a pagarle a los jubilados del futuro si seguimos reduciendo los costos y además si nuestra gente sigue ganando cada vez menos. Nosotros tenemos que hacer que nuestra gente no pierda el trabajo, que tenga trabajo y que además gane más para poder sostener el sistema de seguridad social que tenemos. Entonces dice, ustedes aumentan la tasa de natalidad y pasan a tener 10 hijos por familia, cosa que no creo que suceda porque no sucedió en los próximos 10 años, o solo tienen un camino, su gente tiene que ganar más. Y para que su gente gane más, tienen que entrar en una forma distinta de educación que le permita a los uruguayos tener otro tipo de empleo que genere más ingresos. Si no, este propio sistema termina siendo inviable. Y algo dicho de afuera por alguien de forma tan simple, ¿viste? Cuando una cosa te descoloca a la hora de la discusión, ¿cómo un tipo viene de afuera, te hace un triángulo, te explica 3 variables y te tira por tierra toda la discusión política que estamos haciendo en el Parlamento, en el PNT, en el Ministerio de Trabajo, en la calle, en la campaña electoral? Entonces, yo creo que es momento de poner temas arriba de la mesa que son urticantes para muchos sectores, para muchos actores, dentro de los que me incluyo, y donde, sin lugar a dudas, o entramos en caja en el próximo periodo y hacemos estas discusiones en serio, o la vamos a pagar muy cara. Eso no cabe duda. Por lo cual, no creo en generación de empleo sin recursos, no creo que haya posibilidad de endeudamientos, no creo en un futuro de trabajo sin diálogo y sin negociación, pero con un diálogo más basado en la persona y en la realidad que en ideologías que terminan y fueron hechas para otros tiempos. Creo en la posibilidad de que, por suerte, somos un país chico, con muchas oportunidades, que tenemos mucho de dónde agarrarnos, pero que tenemos que ser muy celosos de cómo se administran las cosas nuestras y los bienes. Sí, y la capacitación aparece como un ingrediente fundamental precisamente para poder enfrentar esos cambios tecnológicos, por varias razones. Una de ellas también es porque quien imparte la capacitación es la persona con mayor experiencia. Entonces estamos también de alguna manera levantando a aquella persona que por ahí creía que había terminado su vida útil, hace una semana, pero a los jóvenes los capacitan gente mayor. Hace una semana que vino un grupo de alemanes, ¿no?, que visitó el Parlamento. Dice, ¿cómo estás con el tema de la educación dual? Bueno, en Alemania hace años que se usa, mientras el estudiante está estudiando, está trabajando en esas empresas, en esos lugares, y empiezan a capacitarse de forma automática. Hay un montón y hay mucha capacitación que se hace en tiempo real y que además vamos a necesitar de otros, que no las tenemos en el país. Si tenemos la capacidad de ponernos adelante y de llegar a nuestra gente con la capacitación necesaria, seguramente la tecnología, yo la verdad que me gusta encontrar gente que esté pensando que la tecnología es una oportunidad, porque es donde hay que ponerse, donde nos tenemos que poner, tenemos que tener la capacidad de ser más inteligentes para ir poniéndonos adelante de la máquina, ir adelante de las oportunidades y con capacitación adecuada. Si le damos, ¿qué le damos? Yo soy de una familia, yo era el repartidor de diario en Salinas, no vengo de una familia, lo único que dijo mi abuelo es, lo que te puedo dejar es el estudio. Estudiá, capacitate, y creo que esa es la mejor herramienta que uno le puede dar a alguien
que mañana podamos tener un país distinto. Si no, los trabajos primarios son los que primero van a desaparecer, son los que están desapareciendo prácticamente en todo el mundo. Y hablo de la construcción. El otro día, antes de presentar esto, fui a hablar con alguien referente, con Richard Reed, de todos estos temas. Y dice, bueno, antes uno, si no quería estudiar, bueno, iba al puerto a sacar contenedores, iba al mercado a levantar cajones o agarraba una pala y trabajaba en la obra de al lado. Ahora la realidad es que los cajones de la bebida viene una máquina, viene y los levanta. Las obras ya son... tenés que saber manejar una máquina con cierta tecnología y en el puerto vienen otras cosas que lo levantan. Entonces, como te dije hoy, o los cajeros de supermercado, o lo que era cortar uva en Canelones. Entonces, enfrentamos una situación que necesitamos cuidar muchos los recursos, ser muy inteligentes a la hora de plantearnos el futuro y sin lugar a dudas, y en esto quiero ser muy claro, es con todos esto. Esto acá... porque cuando estas cosas no se hacen con todos, también te generan las grandes injusticias, ¿no? Porque siempre hay uno que es más vivo que el otro. Entonces, necesitamos, sí, mesa de negociaciones con una visión inteligente y de futuro. Si no vemos que las relaciones laborales también tienen que estar arriba de la mesa de esta discusión, también es otro de los problemas. Héctor, ¿cuándo vamos a conocer los primeros resultados de este observatorio? Los preliminares, por lo menos. Nosotros el viernes pasado, el viernes 10, hicimos una avant premiere, digamos, de esos resultados, pero en definitiva lo estamos preparando para el 21 de junio, porque lo queremos hacer coincidir también con el natalicio de José Pepe de Lía, ¿no? Que es el día que nosotros estamos reivindicando como el Día del Trabajador de Comercio y Servicio. Bueno, ese día nosotros les vamos a hacer llegar oportunamente una invitación. Ese día, tanto el compañero Daniel Olesker como Andreina Moreira, como Miguel Heredia, van a expresar sus adelantos en el trabajo que vienen realizando. De los sectores que mencionaste, tiendas y supermercados, ¿son los primeros en recibir esta primera oleada, este primer impacto de las nuevas tecnologías, o no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del Grupo 19 los call centers. Claro. Los call centers, hoy ya existen programas elaborados con más de 20 idiomas, y ya desaparece eso. O sea, estoy hablando con una máquina. Sí, esas cosas que uno decía que le hable un ser humano en algún momento. Exacto, pero de la cadena. Inclusive que todavía nosotros acá en Uruguay, como no ha llegado con la fuerza que ya hay, Alemania, por ejemplo, es el país más avanzado en eso, existen, que yo siempre lo pongo como anécdota, pero es una realidad, la heladera inteligente. Yo me compro una heladera inteligente que tiene un software, la cargo con todos los productos que a mí me interesa tener dentro de esa heladera, la cargo, voy y hago la primera compra yo. Y cargo la heladera y con todos los códigos de barra, etc. Y la heladera, a medida que yo voy consumiendo, me va avisando a mi celular de que me estoy quedando sin esto. Y llega un momento que me pregunta si quiero hacer la compra. Y yo con el teléfono le digo que sí, puedo estar en cualquier lado. Yo le digo, claro, sí, haceme la compra. Y la heladera se conecta al software del supermercado que yo elegí estar conectado y me hace la compra. Y yo llego a casa y tengo... En cualquier momento la heladera viene con el supermercado arreglado y ya te dije. Con los drones. Estados Unidos está repartiendo con drones. De haber tenido esa heladera en las épocas de soltero, que fácil hubiese sido todo, ¿no? Yo los otros días puse que a mí me interesaba tener un poco de leche y nada. Cerveza, vino. Te vamos a decir toda la verdad. Bueno, les agradezco realmente a los dos por haber estado esta noche aquí con nosotros. Ha sido un gusto compartir esta mesa en un tema que nos es caro a todos aquí en este país. Y ojalá, como decía Héctor, como decía el diputado también, sea un tema verdaderamente de campaña, de tocarlo a fondo. Es un tema fundamental en la vida, sobre todo, como siempre decimos, no tanto de nosotros, de las nuevas generaciones que ya están ahí pugnando por todo esto. Gracias, diputado. Bueno, gracias a vos. Es de nosotros, de las nuevas generaciones, de las actuales generaciones. Porque sin trabajo no hay seguridad, sin trabajo no hay educación, sin trabajo no podemos hablar de futuro en el país.
y es uno de los grandes temas que ya golpeó la puerta, ya está entre nosotros. Totalmente. Y hay que encararlo. Héctor, gracias y esperamos los resultados de este observatorio. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos encontramos en un próximo encuentro central, el próximo viernes, aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.